Buenos días tengan todos hoy, día 16 del mes 7 del 2022. Vamos a proclamar la voluntad de Dios una vez más, porque realmente nosotros estamos explicando lo que la tierra entera está negando. No hay iglesia que no esté en apostasía. Esta es una realidad muy grande, que Amasías dijo que para los postreros tiempos iba a ser como los tiempos de Noé. Y los que se dicen ser religiosos hoy en día no se percatan de esta palabra que Amasías habló. Unos porque niegan que Amasías no ha venido, como decimos nosotros realmente, y verdaderamente, que ha venido ya por primera vez. Y así es. Unos esperan un Mesías para una verdadera y final liberación, donde efectivamente está dicho que el león, representando a los animales que son carnívoros, a esas fieras, que comería hierba, como el buey, representando a los animales herbívoros. Bien que esperamos eso, pero no podemos esperar después de esa situación un Mesías que venga a cumplir un sufrimiento que Dios le ha ordenado para tener los humanos redención en ese mandato de Dios. ¿Qué es ese mandato de Dios? Es el final de la ley ya. No existe otro mandato después de ese. Por eso es que la palabra dice que Amachía es el final de la ley. Es el fin de la ley. Pero que lo cogen como que ya no existe la ley. No, es el tope. Es la tapa del pomo, como decimos vulgarmente. No hay más mandamiento después de Amachía. Ya él es el último. Es decir, que el Señor constituyó su palabra a través de tiempos, ordenanzas, mandamientos, decretando su palabra y afirmando su deseo, su voluntad, para que todos tengamos el verdadero refrigerio en la vida. No una fiesta de alcohol y bebida y bailoteos y cosas, no. Eso alejados de Dios. Esas cosas que son temporales. En definitiva, se puede uno divertir, sí, porque somos humanos, pero teniendo a Dios por adelante, por adelante. Y se han dejado de la mano de Dios. ¿Dónde está la llamada apostasía que Pablo habló de ella?
la llamada apostasía que se pregona en las Escrituras. Apostatar de la fe, de la emuná, puesto que no consideran las cosas como son. Ningún profeta que ha venido a este mundo ha sido tan extraordinario para el hombre. Es una cosa que han sido personas normales, pero con un don, el cual es de Dios. Y Dios se lo concedió. Son profetas del Señor, del Eterno. Y han dicho la realidad contra la mala fundación de doctrina que no hablan explícitamente, no dan garantía de lo que creen. Doctrina a bien de fiera, como las mismas doctrinas políticas, que quieren las cosas a la cañona. No siendo reales. Hablan de cosas reales, pero habladas. Los hechos son diferentes. No se dan cuenta de que están por todas las partes obstruccionando la palabra de Dios, traicionando a Dios. Lo que Dios ha decretado para expiación, para salvación, para redención. ¿Dónde está la apostasía? ¿Quién la lleva? No atienden a las palabras de Amasías. Estamos viviendo en los postreros tiempos que él habló, que serían como los tiempos de Noé. Y para que esos tiempos sean como los de Noé, tiene que existir lo que está existiendo, que existía en el tiempo de Noé y que está existiendo hoy en día. Mentira por todas partes. Los religiosos mintiendo, haciendo propios mandamientos a nombre de Dios. Mienten los políticos. Se posesionan a nombre de otros que tuvieron influencia en los pueblos. Cada uno en su lugar. Esos patriotas. De esto hay muchos casos. No debemos apoyarnos en la doctrina de ningún hombre, porque es maldito el hombre que se afianza en el hombre. Porque el hombre para gobernar justamente tiene que tener el verdadero principio de Dios en su mente. Tiene que estar adoctrinado por la palabra de Dios. Según Amasías dijo, mi palabra, dijo él, no es mía, sino de que me envió. ¿Y quién envía a Amasías? El mayor que él, el Padre. Al cual debemos todo en esta vida. Lo mismo un terremoto que lo que sea, todas esas cosas de que pasan, que dicen que la madre naturaleza, que eso.
No hay madre naturaleza ninguna. Dios es el todo. Él hiere y Él cura. ¿Cuánto tiempo no tuvo Israel en exilio, echado de la tierra que Dios les prometió que iban a hacer de ellos al final por causa del pecado de los cananitas, que hoy en día está ocurriendo? Lo mismo. Mashiach lo declaró, que iban a ser como los tiempos de Noé. Sabemos que el tiempo ese se perdió. Hubo un vínculo en Noé con el Señor. Porque siempre alguien se da cuenta de la realidad, de lo que es la justicia real de Dios. Habemos quien alcanzamos la promesa de Dios, pero esa promesa está en el cumplimiento de la palabra de Él, no de la fe mentida. Hay fe mentirosa, mucha fe mentirosa es lo que había en el tiempo de Noé. Hoy hay muchos religiosos con diferentes dioses, idolatría, de todo, de toda nefandad. No hay una sola iglesia que no tenga apostasía, porque no atienden la verdadera justicia que está escrita, porque también escrito está la apostasía. La habla Pablo. Y se entiende en toda la escritura cuando las personas son rebeldes a la palabra de Dios y crean a nombre de Dios su propia doctrina y no la del Señor. No se lo discutieron a Elías en el reinado de ese tiempo, no se lo discutieron a Jeremías, lo tuvieron una mazmorra, a otro lo mataron, a Masías dijo todas esas cosas, y esas cosas les molestaba a los soberbios, a los de mente que se creen que ellos tienen la verdad, pero no la hacen. Y no se dan cuenta que el profeta viene diciéndole que están actuando mal. Eso es lo que pasa cuando el Mashiach vino. Dice, a los míos vino y los míos no me recibieron. Más, el Señor le da oportunidad a todo aquel que en realidad le recibe. Ese es el pueblo de Dios. Abraham era y es semita, porque eso no pasa. Ahora, recibió un mensaje divino de salvación. Digo, en ti serían benditas las naciones, en él. A la edad de casi de 100 años, Dios le manda la circuncisión. Un mensaje nuevo de salvación de Dios. Porque Dios siempre está tratando de salvar. Porque es amor. Pero el hombre no quiere. En aquel tiempo de Noah, él no querían, estaban dormidos creyéndose que estaban bien, hasta que los ahogó lo que Dios estaba mandando ya. Iban a ser ahogados, pero en esta ocasión por fuego. Porque así está dicho en los profetas. El fuego hará la prueba. Los hechos reales que surgieron allá en Babilonia. 3 jóvenes que se han anegadamente haciendo la voluntad de Dios,
prefirieron morir antes de hacer la voluntad de doblegarse ante la estatua del sueño que tuvo el emperador Nabucodonosor ese. Sí, fue Daniel el que le revela, el siervo de Dios, su profeta, le revela esas cosas, aunque él no le haya dicho nada, pero como se lo revela Dios, le dice esto es así, esto es así, esto es así. Y punto. Los jóvenes aquellos de Hebreos eran anegados también. No, nosotros no nos arrodillamos ante esa estatua, no, Señor. Eso es hecho de tus manos, eso es hecho de qué sé yo. Bueno, pues supónganse todas esas palabras. Nosotros no adoramos imágenes, no nos doblamos ante ningún ídolo. Nosotros hablamos a un Dios vivo en la mente, nada que haya de ningún tareco, ningún muñeco delante, ni nada de eso. Pues ese proceso siguió la constitución que se dice en Amachía, porque ellos se dicen en Jesucristo ese, que inventó la Roma, donde la palabra de Dios se predicó posteriormente, no nació ahí, nació en Israel, para la luz del mundo, así está escrita por los profetas. ¿Por qué no tienen la voz de los profetas? ¿Por qué no atiende que la palabra, de la profecía, te está advirtiendo? Hay quien le quite le añada a las palabras de esta profecía, dice el Espíritu. El Espíritu de verdad. Gloria a Dios. Porque hay espíritus falsos y hay espíritus verdaderos. Probad los espíritus. Es verídico esto que estoy diciendo. Pero no hacen examinación. No escudriñan para ver qué espíritu tienen que apartarse, de qué espíritu tienen que apartarse. ¿Cómo van a venir a cambiar la ley de Dios? Está dicho en Daniel 7:25. Este usurpador es de Roma. Hoy en día sabemos que es de Roma, porque en aquellos días es un enigma. Pero ¿quién será? ¿Quién será este hombre de pecado? Como dice Pablo, este hijo de perdición. Pues todo el que no quiso aceptar la voluntad de Dios, Dios está diciendo que a Machía es el fin de la ley. Han puesto otras leyes, que si la Virgen María, que si la Madre de Dios, que la Madre de Dios ¿de qué? ¿No están bastante ciegos? Pues esto es para algunos que se creen católicos, que se zafen de ese lazo mentiroso, satánico. Y se hagan nómados en cuanto a la creencia, no tener religión, porque son adversas al Eterno. Testigos de Jehová, adventistas, gedionistas, luteranos, presbiterianos, etcétera, 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 de Cristos, como dijo Amachía, vendían falsos amachías, como pusieron en la Biblia Cristo. Pero ¿por qué no pusieron a Machía, que es el Mesías? Que es el precursor de la palabra de Dios, de la ley, su palabra. A poner aberraciones en la Biblia, torceduras, doblando la escritura en una forma que ¿cómo no se dan cuenta los de letra, las personas de letra, es decir, de conocimiento, para enseñar a los que no tienen conocimiento? ¿Cómo se va a poner en el llamado Nuevo Testamento?
que el ángel habló una cosa en San Mateo 21, verso 21, y en el verso 23 ponen otra. ¿A cuál de las dos tendencias es la subversiva? ¿Cuál? Porque no tienen la misma razón. Pero dicen que el ángel, ¿para qué? Para darle propiedad a la lengua extranjera, a la lengua romana, al imperio romano que tenía, que autorizó el evangelio y lo puso a su manera, la palabra de Dios a su forma. ¿Quiénes andan como a Abraham y a Mashiach anduvo? ¿Quiénes han seguido sus pasos? ¿Qué pasos por la fe dio Abraham? Génesis. Vamos a leer Génesis 17, 10 y 14. Nada más que esos dos versos significativos que tienen una expresión correcta y un verdadero valor, que es el que hay que darle para ser de Dios verdadero, de alcanzar la promesa de Dios en lo que Él nos ha hablado para redención, para salvación. Amén. Léase. Génesis 17, versos 10 y 14. Este será mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Verso 14. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. El profeta está diciendo, informando, que sería borrado de su pueblo. Esa es la voz de Dios. No será mío. Porque ¿cómo va a violar lo que yo doy por el interés salvarlos? Porque tengo amor. Porque quiero la humanidad. Soy un padre compasivo, amoroso. Y por eso doy mandamientos, porque no hay sanidad en las personas. Pero hay una actitud en Abraham como la tengo yo, que soy descendencia. Pero es que hay mucha descendencia que no aceptaron la voluntad de Dios, hacerlo, dar los pasos que dieron a Mashiach, que dio a Abraham por la fe. Por eso dice Pablo, las pisadas de Abraham hay que seguirlas, las que se constituyó antes de tener. Por la fe, dar esas pisadas, esos pasos, hacer eso que Dios le ordenó. Y dice que el pacto sería con él, con ellos y con la descendencia después de él. Miren bien los renglones, porque la palabra dice en Isaías, renglón tras renglón, línea tras línea. Isaías 28. Un poquito aquí, un poquito allá. Ahí en ese tiempo y allá en Amashia, en el otro tiempo, donde ya Dios iba a darle fin a la ley. El último punto. Allí se dio la circuncisión en aquel tiempo. Y lo que estaba programado por Selén, todos los salmos y los profetas, Amachía, el herido, el que fue herido por la rebelión de mi pueblo.
Ah, no, eso no hay que creerlo. Ah, no. Viene una machía que es que el león comerá paja como el buey. ¿Y dónde está el sufrimiento? Ah, no, eso no. Allá van los sabios destruyendo la palabra de Dios a través de todo el tiempo. Pero como Dios prometió y Dios cumple su promesa, votó a Israel, de la tierra que le dio. Y a los postreros tiempos te voy a recoger. Y vas a habitar en la tierra que yo prometí, porque te voy a quitar el castigo ese. Y estuvo mucho tiempo en exilio. Una gran tribulación, muchos años. Y estos imberbes que predican un evangelio extraño, equivocado, dice que Israel va a sufrir una tribulación. Viene siendo otra tribulación. Pero después que Dios los recogió, dice Dios que no. El espíritu de la sabiduría verdadera nos da a entender eso. No hay más, ni por mucho que las naciones protesten, porque iban a protestar, así lo dice la Escritura. Se viran contra Dios porque naturalmente si no, no se cumple lo que Mashiach dijo de los tiempos de Noé. Por eso las naciones tienen que estar viradas. Los problemas de Dios son grandes y a eso no hay que discutirle nada. Lo que hay que darle tiempo al tiempo para saber entonces qué pasa con esas cosas, por qué son así, por qué Dios hace las cosas así. Vamos a culpar a Dios, ¿no? Dios tiene la culpa. Yo creo en su palabra. Yo no creo en las doctrinas. Porque Mashiach lo dijo, mi doctrina no es mía, es del que me envió. Amén, gloria a Dios. ¿Se lo he dicho? Esa sí la creo yo. Amén. Porque si no, tuviera yo torcido igual que esos, que todos ellos. Todos ellos, son los muchos. Son los muchos que detestan a Dios. No lo quieren. Pensando que lo quieren, no lo quieren. Porque no hacen lo que Él dice. Destruyen lo que Dios dice. Haciendo otras cosas. Yo peleo hasta contra la familia. Mashiach peleó en un sentido no de guerra, sino espiritual. Preséntate, porque ninguno que dice cosas así puede estar en oculto. Pero es que el Señor no estaba en oculto, ellos que saben lo que están diciendo. Y Dios por misericordia enseña su palabra. Mi consejo es que no vuelvan al polvo sin la circuncisión. ¿Entendido? No vuelvan al polvo sin la circuncisión. Porque por medio de la fe de Abraham se concedió, Dios la concedió. Y lo que Dios da no lo puede apartar el hombre. Claro, que el hombre de pecado lo iba a hacer. Eso es lo que entiendo yo, que iba a hacerlo y lo ha hecho. Ese que se viste también de blanco, es muy eso, que le llaman Santo Padre, el Papa de Roma. Todos ellos van a pagar. Ver torcido el Evangelio, la palabra de Dios. Y sus hijas van a pagar
haber seguido sus pasos también, y no al verdadero Mashiach, el verdadero Mesías de Dios. Porque Dios amó mucho al mundo, dijo uno de sus profetas de verdad de Dios, Johanán, Juan. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo, el único. No hubo más ni anterior, porque Abraham fue a sacrificar a Isaac y le pararon la mano, porque no era el tiempo de aquel que estaba prometido. Pero Dios no iba a parar la mano y que iban a sacrificar a Mashiach porque era el tiempo ya prometido. Dios derramó la sangre de Mashiach. Si Dios no quiere, no hay quien la derrame, señores. Métanse eso en la cabeza. No que romanos, no que fulanos, no que judíos, no que nada de eso. Culpables son todos. Necesario es que vengan escándalos, dice el Señor. Pero hay de aquel por el cual vienen. Así dice la Escritura. Como yo no veo eso, yo sí veo eso. Yo sí veo eso. Empezaron a ponerle nombrecitos a Dios y a Mashiach. La Escritura está confirmando que Dios no tiene nombre, que a Mashiach no tiene nombre, que el nombre que se le dio a Mashiach proféticamente es Immanuel. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando el profeta Isaías habla, donde ya va a surgir ya después de esa época, ya la época posterior, ya la final, el verdadero que estaba anunciado, que iba a aparecer al mundo, en el mundo. Y allí se dice, el Espíritu Santo dice, Gloria a Dios. se llama Immanuel. Significado, Dios con nosotros. Pues como decía en el verso 23 de San Mateo 1, verso 23, te dice, ahí sí habló, fue lo que se habló el ángel allá, el Espíritu Santo allá en Isaías. El hijo que nos es dado, que se lo dio Isaías 9:6 también. En el 7:11, en el 7:14. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dice Immanuel. En el 9:6 dice el niño que es dado, pero no dijo nombre. Potestades que tendría él, igual que tenía, mucho más tuvo él, porque tenía un principio mayor que los demás profetas, desde luego. ¿Por qué se dice que es profeta como Moisés? Porque Moisés tuvo los principios de Dios reales. Es un profeta grande que más anuncia la palabra de Dios. Dios le da más decretos y estos pasarían incluso en Amachía. Cuando él dice, no vine a abrogar profeta, ni una jota, ni un tilde de la ley. Pues entonces lo que dijo, que es lo que yo siempre he pregonado, a personas que me han preguntado y me han dicho, me han pedido consejos y yo se los he dado. Mire, señores, la equivocación grande, las personas que son adventistas y gedionistas, que son los que conozco yo, que dicen que guardan la ley, son mentirosos, no están guardando nada, tienen un falso concepto de las escrituras, no saben lo que son pruebas, no saben lo que el señor Pablo dijo. Dijo que todo lo que se predique después de lo que se ha predicado anteriormente, es un anatema. Y mismo Pablo habló de la apostasía, siendo él el apóstol dado por el Señor para dar a entender la palabra del Señor, como dijo él, para que me conozcan los gentiles. Para conocer a Dios, porque los gentiles no tenían a Dios.
Ahora, los gentiles se hacen ciudadanos de Israel cuando se convierten a Mashiach, que es de Israel, descendiente de Israel, de Abraham. Por eso dice que tú y tu descendencia y todos los que están contigo, que no era de la descendencia, los gentiles, donde fue predicada primeramente la circuncisión en los gentiles. No, Israel no existía. Tu descendencia vino después. En Ismael, en Isaac, Jacob, en su descendencia después. Pero dice, se pacto entre ustedes. ¿Cuántos tuvieron que circuncidarse? Hacerle brimilá. ¿Cuántos tuvieron que hacerlo? Obligatoriamente por la palabra de Dios. Es una obligación que Dios los ata para su reino, para que hereden reino junto con Abraham. Y tenía bastantes siervos Abraham y no eran de la descendencia. ¿Por qué no examinan renglón tras renglón, como dice allí en Isaías? Punto sobre punto, como dice Amachía, ni una jota ni un punto perecerá de la ley. Y como dice de los adventistas y los adventistas, que son los únicos que dicen que llevan el camino de la ley, no lo llevan tampoco. En Romanos 2:25. Bueno, ahí se dice. Lee Romanos 2:25 ahí. Si es 25 o 26, no recuerdo. Tenemos en Romanos capítulo 2, verso 25. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Pablo era un verdadero conocedor de la palabra, pero estaba confundido. Pero después cuando se le dijo, dura cosa te dar patada contra un pincho, un aguijón. Porque oiga, darle patadas a una con las sandalias que se usaba antes era meterse el aguijón por el dedo para adentro, por el pie para adentro. Eso es una dura cosa, no es fácil. Pues por esa manera le dijo, vas a predicarle a los gentiles, vas a llevarle mi nombre al propio Israel, porque Israel seguía equivocado, y a todos los gobernantes, a los reyes. Y eso fue lo que hizo Pablo, cumplió el mandato de Dios. No que fue el único que le predicó a los gentiles. Usted sabe que la Biblia se habla de las cosas que Pedro y los apóstoles fueron enviados a los gentiles. Ir por todo el mundo. Esas son palabras de verdad, porque hay muchas palabras mentirosas, pero esas son palabras de verdad. La que justifica la acción de Dios, esas son palabras verdaderas. Y son palabras verdaderas lo que injustifican la palabra de Dios. Son palabras verdaderas. ¿Por qué? Porque son anatemas, son cosas que existen y hoy en día existen. Si tú con la circuncisión no crees en que Dios mandó a Mashiach, eres rebelde al último punto de la ley de Dios, al final de la ley de Dios, porque Él es el fin de la ley de Dios, a Mashiach. No hay más ley. Entonces están haciendo otra ley, tanto unos como otros, haciendo leyes, que es lo que está dicho en apostasía.
anteriormente, está dicho en apostasía. Y sigue la apostasía. Pues entonces estamos en los tiempos de Noé. Mentirosos políticos, mentirosos religiosos, todo eso. Dice que el que esté a un lado del libro, como dice un profeta, mintiendo, y en el otro adulterando, están adulterando y mintiendo a ambos lados del libro de la palabra de Dios. Ahí, porque la palabra está escrita, consta que es así. El Taná está escrito. La Biblia, que es Taná, en hebreo Taná, y la Biblia en español, bueno, pues está escrito. Es lo mismo. Lo mismo que se dice en el Taná, se está diciendo en la Biblia, es lo mismo. No hay cambio, no hay el Nuevo ni Antiguo Testamento, es lo mismo. Siendo a Mashiach el último mandamiento de lo que está dicho en ambas partes. En ambas partes. Por eso es que se dice que es el fin de la ley. Y hay una estupidez tan grande que ha sembrado Satanás. Diciendo, no hay que guardar más la ley, a Mashiach el fin de la ley. Pero son tan cerrados de mente que no se dan cuenta que a Mashiach es el último punto de la ley de Dios. Ya Dios no ha mandado más mandamientos. Empezó así con el sábado. Bueno, ya cuando está en el descanso, es sagrado. Tiene que ser sagrado porque Dios lo santificó. Pero vino el diablo y puso otro día, el primer día de la semana. No pudo inventar días, sino que dentro de los días que Dios puso, cogió el primero. ¡Pam! El poderío romano, el imperio romano, la religión oficiada por eso. Acá en China no están oficiando el catolicismo los chinos a su manera. Sí, a la manera de ellos. El Papa no se entrevistó con Raúl Castro, un asesino que es un asesino, que mató a personas fieles de la revolución. Por un comunismo que no era de Cuba, no era de Martí, no era de ningún patriota de los antiguos. Sin embargo, vino a disfrazarlo. El Fidelito ese vino a disfrazar lo que ellos han dicho, igual que lo que están haciendo con la palabra de Dios. Igual todo el mundo, por eso digo que todo el mundo está en mentira, están mintiendo a un lado y a otro. Están mintiendo, son mentirosos. Tanto los creyentes están mal, porque los que tienen la circuncisión no quisieron creer en el último mandamiento de Dios. Entonces allí dice los gentiles que guardando los gentiles te condenará a ti, que con la circuncisión eres rebelde a la ley, no cumples con ella. Pero ¿qué estás mirando tú? Que está diciendo la ley, pero señores, aquello que afirmó con Abraham no es ley. Vamos a leer Romanos 14 entonces. Digo Romanos 4, 12. Dice la escritura en Romanos 4:12. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe, que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Cuáles fueron las pisadas que dio Abraham, señores? Creer. Tenía fe. Creer. Pero tiene que dar los pasos. Amén. Se lo marcó Dios. Si no das ese paso, ya no iba a tener una plena consecuencia con Dios, una amistad con Dios. ¿Y qué es lo que entonces por la fe tienen que hacer las personas? Ahí está bien clarito los que dan los pasos de Abraham. Si no, la fe es nula, nula.
no es correcta. Y aquellos que se circuncidan, si no obedecieron, lo único que no obedecieron es el último mandamiento. Lo negaron a rajatabla. A rajatabla. Vaya usted sabe la condena que tiene que Dios preparada. Porque si te va a dar un lugar mejor, te da un lugar, pero no el mejor. Posiblemente yo creo en la buena voluntad de Dios, Amén, gloria a Dios. pero que no se le puede poner señalamientos a Dios. Él es el que da el señalamiento. Si tú eres gentil, guardando la ley, lo condenas a él. Pero ven acá, no te das cuenta que si tú no guardas el mandamiento que se te está diciendo ahí, no estás dando los pasos que Dios marcó. Como les he dicho más adelante, ahí mismo en el mismo capítulo. Te son imputados, no solamente por Abraham, sino por nosotros, lo que hemos de creer en su palabra. Gloria a Dios. ¿La palabra de quién? La de Abraham, no, la del El Señor. Señor, gloria a Dios. Dice que nos son imputados esos pasos a nosotros. Porque si debemos andar como Machías anduvo, ¿cómo anduvo la simiente de Abraham? Que es a Machías, ordenando la ley. ¿Cómo vamos a desobedecerla? No. Pero que el diablo es muy astuto y ha engañado a muchos, incluso a los adventistas, los adionistas, como digo yo, que dicen que guardan el Shabbat, el sábado. Pero no está diciendo que si tú no guardas la ley, la circuncisión es hecha incircuncisión. Si tú no guardas la ley, el Shabbat no se te hace Shabbat, no se te hace Shabbat. Dios no te lo tiene en cuenta. El sábado Dios no te lo tiene en cuenta si tú no te circuncidas. Si el circuncidado no guarda ese mandamiento último que Dios dio, el final ya de todos los mandamientos. Porque Israel protesta contra el primer Mashiach, la primera vez que Mashiach vino, en el sacrificio, en el suplicio que fue cortado de mi pueblo, dice la palabra en Daniel profeta. No lo creen, no solamente a Isaías, no, a Daniel tampoco lo creen. Ellos no creen en los profetas, ellos creen en los sabios babilónicos. Como he dicho yo en otra ocasión. Talmud Torah, ¿qué cosa es eso? Poner a Dios antes que la Torah que puso Dios. No, que ponen poner Talmud antes que la Torah que puso Dios. ¿Tienen conocimiento de esto? Algunos les explica. Algunos de estos sabios rabinos que sepan español les explica que esos son errores que tienen. Que no se puede anteponer a la Torah ningún otro libro. Decimos Taná porque Taná está la Torah. Están los profetas, los Nebín, y están los que tuvieron los escritos de hechos históricos. Ru, Estel, etcétera. Los Maccabi. De hechos históricos de Israel que son resaltantes, relucientes. Puede entonces ser real, podrán ser reales los adventistas, estarán en el reino de Dios, que es el reino de Dios en la tierra, con Amachía, no obedeciendo a lo que Dios constituyó en Amachía. Los mandamientos todos plenos. Porque lo está diciendo un siervo de Amachía, instruido por el maestro, por Amachía. Si tú le faltas a un punto de la ley, ahí en Santiago, llamado Jacob, ese Santiago, te dice a ti 2:10, te dice a ti, tú le faltas un mandamiento. Es lo mismo que está diciendo Pedro
a Pablo. Si tú con la circuncisión no aceptas a Mesías, tu circuncisión, Dios te la hace incircuncisión. Si tú con el sábado no eres circuncidado, Dios te quita el sábado también a ti. Porque no estás cumpliendo con el que tú estás diciendo. Aunque estás dando nombre falso. Aparte está diciendo, está mintiendo también. Porque está en apostasía, dando nombre falso. Está adulterando el orden de Dios, dando nombre falso. Todos esos evangélicos están dando nombre falso. Que Jesucristo, bueno, Cristo es por allá por Roma y Jesús por allá por Roma. Pero cuando se vamos a la escritura, como dijo Machía, escudriña, como dijo Pablo, examina las cosas, examina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no lo hacen de verdad, no examinan de verdad. Tienen una tupición mental. Iglesia, salvarse, ni una sola. Porque Machía lo dijo, y lo digo yo. Iglesia, salvarse, ni una sola. La congregación de Dios está anónima. Los que en verdad creemos en que no existe Jehová, en que no existe Yahweh, que no existe nada de eso, en que no existe Jesucristo, que lo que existe es Amachía, el Mesías, que Dios dio, lo cual no lo han querido escuchar. No dije, a los míos vine y no me escucharon. Ah, porque por algún punto no, que tú le faltes a la palabra que el mismo Mesías dijo, por medio de sus siervos, allí los siervos de Dios, en Amachía. Un instrumento era Pablo. Ah, le falta la circuncisión. Ah, ¿y cómo tú vas a creer que tú eres siervo de Dios? Tú eres mentiroso. ¿En qué parte del libro tú estás? ¿Eh? ¿En qué parte? En el adulterio. Adulterando la palabra de Dios y mintiendo a todo. Son profetas del diablo, no de Dios. Por eso es que estamos en tiempo de Noé. Ah, esa es la onda. Entonces este que está aquí no quieren oírlo, pero hay algunos que sí están ya respetando ya lo que estoy diciendo. Sí, señor, lo que en verdad oyen. De esos mismos gentiles, de esos mismos que han sido, que se dicen que están convertidos. No hay ni uno solo que está convertido, sino está obedeciendo esta ordenanza que Dios está dando. Porque convertirse es ser ciudadano de Israel, no de Roma, ni de ningún pelele que nombró el nombre de Dios santo, ni de Dios ninguno. Hay que decir lo que Dios dijo. Yo soy el que soy, y más nada. A su siervo escogido, Jacob dijo, ¿por qué tú preguntas por mi nombre? Él lo bendijo allí, pero no le dijo nombre ninguno. Cuando hubo bendición en Manoa, el padre de Sansón, les preguntaron por el nombre para honrarlo. ¿Por qué pregunta por mi nombre? ¿Qué es oculto? Porque él viene a nombre de Dios y entonces que de Dios es oculto. Pablo una vez predicando a los gentiles, por un lugar pasó, había muchas sí, altares. a muchos altares de eso. Y había uno que decía al Dios desconocido, que no tenía Dios ninguno, estaba vacía la urna esa.
Dice, bueno, ¿por qué? Por si acaso. Porque fíjate si son idólatras. Dice, por si acaso. Y bueno, pues a ese que ustedes dicen que no conocen, a ese que yo estoy predicando, al que no conocen. ¿Cómo se conocen? Por los hechos. Los hechos. A Dios se conoce, se le da, se reconoce a Dios por los hechos. Ese es su nombre. Amén. Es la posibilidad, es la vida. Yo soy. Soy es el verbo vida. Puedo moverme, puedo correr, puedo nadar. Es el verbo vida. Yo soy la vida. Y la luz, que es la vida, vino a este mundo. Pero no es Amachía. Es que vino en Amachía. Porque sobre Amachía, sobre el hombre de Amachía, el Padre, era todo. Ahí, sobre él. Más que los demás. Por eso es que Amachía es como Moisés. Si creyeran en Moisés, creerían en mí también, porque de mí escribió Moisés. Amén. Lean bien las escrituras para que Dios los ayude. Escudriñen. Debemos andar como Abraham anduvo y como Machía anduvo. Bueno, él anduvo circuncidado, bautizado, circuncidado, guardador de los mandamientos de la palabra de Dios. Completa. Es lo que estoy diciendo, que es lo que decía Pablo y es lo que dice Santiago. Es la orden de Dios. Tú me faltan un punto y yo voy a tronarte. Muchos quieren hacer voluntades buenas, pero tienen una doctrina equivocada que van a tener que darle cuenta a Dios también. Todos. El que mejor se crea y el que más crea que otro es más malo y que él es bueno. Bueno no hay ni uno, porque tienen la doctrina pagana en su mente. Cualquier presidente, cualquier rey, cualquier ministro de la tierra tiene el derecho de oír a Pablo cuando Dios le mandó, porque Dios lo mandó a los reyes. Es como si Dios me mandara a mí también a los reyes, a los gobernantes, a que oigan la verdadera palabra de Dios y la pongan en su mente para ser buenos ministros de lo que están haciendo en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Eso debía de saberlo. Biden, Trump, todos los gobernantes, Putin, el chino por allá, todo el mundo, pero no lo hacen. Tienen que poner en su mente la voluntad de Dios primero que nada, que es la salvación de su propia alma, porque son hombres también. Tienen necesidad de salvar su alma con la fe verdadera que Dios plantó. Amén. Gloria a Dios. Reciban bendiciones de Dios y escuchen la voz de Dios. Amachía enseñó a sus discípulos a orar. Ellos le pidieron que lo enseñara y Amachía los enseñó. Y les dijo así, vosotros diréis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué ha querido hacer el gobierno que tiene los Estados Unidos ahora? Destruir a sus opositores para que no tengan opositores, para vivir a sus anchas el poco tiempo que puedan tener en la tierra y después el castigo
que Dios va a dar por la desobediencia, porque piensan que el dinero que tienen ahora y la oportunidad que tienen es el todo, porque no saben que ese no es el todo en la vida. Y el gobierno que triunfe, ajeno a esas situaciones, a esos pensamientos, a esas ideas de asesinar a otro, como hizo el gobierno de Cuba, de Fidel Castro y Raulito Castro, que asesinaron a los que eran verdaderos revolucionarios, que creían en el bienestar del pueblo, no en políticas de otras naciones, que ni tampoco ellos la cumplieron nunca. Así que vamos a procurar tener al verdadero Dios en nuestra conciencia y actuar así en la vida, para que nos vaya bien. El Señor nos perdone. Y haya bendición para todos los que en realidad se dan cuenta de la justicia de Dios y se hace saliéndose de las adversidades doctrinales esas, y se hacen siervos de Dios en lo particular. Porque ellos están renuentes a no ceder. Pero a todo aquel que cede en la oportunidad y el derecho de ser llamado pueblo de Dios. Amén, gloria a Dios. Ser verdadero pueblo de Dios, como está expresado en la Escritura. Pablo lo expresó en Efesios 2:19. Eres ciudadano de Israel. Gloria a Dios. Eres ciudadano de Israel. Reciban la bendición así. Yevarejeja Adonai Bemereja. Yael Adonai Panap Eleja Begoneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leha Shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Hace Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. Nombre Mashiach. Amén.